Qué bueno es el Señor esta mañana. Dios nos bendiga a todos, hermanos. Amén. Es un gusto para mí estar frente a ustedes para compartir la palabra del Señor. Dios bendiga a esta familia, ¿verdad? Este hogar, hermanos. La verdad que me llena de gozo saber que en este lugar ahora se adora a Jesucristo. Yo quiero que abra su Biblia, hermanos. Vamos a meditar un momento en la palabra de nuestro Dios. Y para ello voy a pedirle que abra su Biblia. Y vamos a leer, hermanos, en el capítulo 2 del primer libro de la Biblia. Amén. Génesis capítulo 2. Y vamos a leer, hermanos, el versículo que vamos a tomar en esta preciosa hora para poder, hermanos, desarrollar este mensaje que queremos tratarle ahora. Capítulo 2, versículo 16, vamos a leer para la gloria de nuestro Dios. 16 y 17. ¿Lo tiene, hermanos? Leemos la palabra de nuestro Dios honrando al Padre, al Hijo y el poder del glorioso Espíritu Santo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dijo el Señor? Ciertamente morirás. Amén. Puede sentarse, hermano. Esta madrugada yo quiero hablarle bajo el tema, hermano, los estragos que causa el pecado. Ese es el tema. Estragos que causa el pecado en la vida del cristiano, por supuesto. Creo, hermanos, que debemos de ver este mensaje como un mensaje de advertencia, porque nosotros esta noche nos hemos gozado en su presencia, hemos alabado a Dios con toda libertad y, hermano, y estamos llenos, hermano, de la presencia de Dios en nuestra vida. Y yo sé que hemos disfrutado esta noche, hermano, porque lo hemos hecho adorando a Dios. Pero, hermano, yo quiero decirle algo, hermanos, que esta felicidad, este gozo, esta alegría, esta libertad que ahora tenemos, hermanos, para poder mantenerla, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, mantenernos en integridad y en obediencia al Señor. Porque sucede, hermanos, que Dios creó al hombre y lo creó perfecto. Lo creó sin pecado. Lo creó lleno de la gloria de Dios. Lo creó, hermano, un hombre lleno de la paz de Dios, lleno de la santidad, lleno de la libertad de Dios. Lo creó, hermano, oiga bien, un hombre que tenía libre acceso a la comunión y a una relación con Dios. Ese hombre, hermano, era Adán. Un hombre, hermanos, que disfrutaba de la misma presencia de Dios. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, Adán tuvo el privilegio de caminar con Dios, de ser instruido por Dios. Pero sabe, hermano, que un día Adán tomó una decisión que iba a cambiar su estilo de vida. Y tomó la decisión de desobedecer a Dios. Y la desobediencia trajo consecuencias, hermano, no solo a la vida de Adán, sino que las consecuencias fueron más allá de su vida y esas consecuencias nos alcanzaron a nosotros. Tanto que la Escritura, el apóstol Pablo, los romanos, nos enseña, hermanos, que por un hombre entró el pecado, amén. Y luego todos los descendientes de él, hermanos, nacieron o nacimos con esa naturaleza pecaminosa. Hermanos, por eso quiero hablarle esta mañana sobre los estragos que el pecado causa. Porque cuando nosotros vemos la vida de Adán y de Eva en el huerto del Edén, hermano, era una vida envidiable, era una vida, hermano, exclusiva, era una vida que quizás nosotros no le hemos disfrutado. Adán sí la disfrutó, porque él oía la voz de Dios. Dios se paseaba en el huerto del Edén, hermano, y tenía una comunión tremenda con el hombre. Pero cuando el pecado apareció en la vida del ser humano,
aparecieron las tragedias, aparecieron las desgracias en la vida del hombre. Por eso nosotros, hermanos, que hemos conocido a Dios, que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que Él nos ha hecho libres, que Él ha hecho cosas grandes en nuestra vida. Yo quiero decirle algo, hermano. Necesitamos mantenernos fiel a Dios. ¿Por qué? Porque el pecado puede causarnos serios daños a nuestra vida. Por eso, hermanos, nosotros cada día tenemos que luchar, tenemos que pelear, hermanos, contra los apetitos de la carne, contra los deseos, contra las tentaciones, porque debemos de entender, hermanos, que el pecado nos va a causar graves daños a nuestra vida. Hermano, oiga bien, con el pecado no podemos jugar. Con el pecado nosotros, hermanos, debemos de desecharlo, porque si no, eso va a traer grandes consecuencias a su vida y a mi vida. Cuando nosotros vemos, hermano, la advertencia que Dios le daba, hermano, al primer hombre, o el mandamiento que Dios le dio al primer hombre, estaba basado en que Adán tenía que obedecer. Pero también Dios le dijo que si desobedecía, hermano, esa desobediencia le iba a traer la muerte. Qué consecuencia más terrible, qué tragedia más grande que iba a venir a la vida del hombre el día que el hombre desobedeciera. Y al pasar del tiempo nosotros vemos, hermanos, que Adán desobedeció a Dios. Y la palabra que Dios había dicho se cumplió. ¿Por qué, hermano? Porque Adán y Eva, hermanos, murieron. ¿En qué sentido murieron? Porque hay alguien que dice, no, si Adán y Eva quedó vivo. Pero nosotros vamos a entender en la Biblia, hermanos, 3 tipos de muerte. Y dentro de esas 3 tipos de muertes que nosotros debemos de entender es que, hermano, Adán en primer lugar murió espiritualmente. Esa comunión que él tenía con Dios, hermano, cesó. ¿Por qué? Por causa del pecado. Por eso, hermano, una de las tragedias que el pecado causa es que nos separa de la comunión con Dios, nos separa de la relación con Dios. Imagínense que nosotros cantamos, adoramos, oramos, sentimos su presencia, sentimos su gloria, pero ¿qué pasaría si el día de mañana pecamos? Eso lindo que esta noche hemos estado sintiendo, ya no lo sentiríamos. Porque el pecado tiene consecuencias. El pecado, hermano, tiene, oiga, tragedias graves en nuestra vida. Por eso Romanos 3:23, ¿verdad? Dice que, oiga, hermanos, que por cuanto los hombres pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. El hombre pecó, hermano, oiga bien, y está destituido de la gloria de Dios. Hermano, oiga bien, cuando Adán y Eva pecaron, oiga, esa gloria preciosa que había en ellos, hermano, fue despojada de ellos. Aquella comunión que ellos tenían con Dios, aquella relación ahora cesó, porque ahora hubo una interrupción a causa del pecado. Hermano, ese gozo, esa libertad, esa paz, esa espiritualidad que usted puede tener, tiene que cuidarla. ¿Por qué? Porque si peca será interrumpida esa relación. Debemos de saber, hermanos, que el día que nosotros pequemos, hermano, Dios se va a separar de nosotros. Pero si mantenemos esa relación con Dios, Dios siempre estará en la vida de cada uno de nosotros. Óigame, hermano, a nosotros no nos conviene que Dios sea parte de nuestra vida. A usted y a mí no nos conviene que Dios, hermano, se aparte a causa del pecado. Pero lo que el pecado hace es que Dios se separe de nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque Dios es santo. Y su santidad, hermano, no permite que Él se relacione con el pecado. Entonces debemos de estar conscientes, hermano, que una de las tragedias es que nos separa de esa comunión. Ahora tenemos una aflicción, tenemos una preocupación, tenemos una necesidad. Nosotros vamos a Dios, oramos a Dios. Él nos responde, Él nos oye, Él nos consuela, Él nos fortalece. Pero ¿qué si pecamos? Desprotegidos totalmente. Hermano, estaremos, oiga bien, desprotegidos. Estaremos, hermano, oiga bien, desnudos de esa gracia, de esa gloria que ahora el Señor nos sustenta con su gracia. Ustedes lo han dicho, hermano, oiga bien, continuamente, que si hay algo que nos tiene ahora, así como estamos, llenos de vida, llenos de gozo, llenos de paz, es la gracia de Dios en nosotros. Amén. Pero, hermano, si el pecado logra
dañar nuestra vida, va a causar que esa gracia, hermano, se separe de cada uno de nosotros. Por eso, hermano, nosotros tenemos que luchar, oiga bien, ¿para qué? Hermano, para no ofender a Dios, para no pecar contra Dios. Nosotros debemos de vivir para Él. Porque si no, hermano, esté consciente, hermano, que van a haber consecuencias en su vida. Hermano, oiga bien, si un cristiano cae en pecado, oiga bien, eso no va a quedar así. Hermano, cada creyente que peca delante de Dios va a tener serias consecuencias. Hermano, oiga bien, y a estas alturas de la vida, usted y yo no nos podemos dar el lujo de pecar. Oiga bien, ¿por qué? Porque la venida de Jesús está cerca. Y estar en pecado, hermano, nos puede traer la desgracia más grande. Porque a usted y a mí no nos conviene que la venida del Señor nos haya en pecado. A ustedes y a Dios nos conviene, hermano, que el Señor nos haya en santidad, que el Señor nos haya adorando, que el Señor nos haya alabando, que el Señor nos haya, hermano, glorificando. Eso nos conviene a nosotros, pero no nos conviene que el Señor nos haya en pecado. ¿Por qué, hermano? Porque si la venida del Señor nos haya en pecado, todo lo hemos dicho este día, esta noche, no nos vamos con el Señor. Sí. Nadie en pecado se va con el Señor. Oiga bien, ¿por qué? Porque nuestra vida tiene que estar limpio, ¿sabe, hermano? Oiga, una persona que esté en pecado puede acercarse a Dios con ofrendas, con sacrificios, puede acercarse con cuantas cosas quiera, pero mientras haya pecado en su vida, no podrá tener una relación con el Señor. Yo quiero que lea un pasaje conmigo en Amós capítulo 5. Por favor, leamos Amós capítulo 5 para la gloria del Señor. Y ahí, hermano, vamos a encontrar algo precioso. Amós capítulo 5, vea lo que el Señor dice. Versículo 21, dice la palabra de nuestro Dios. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades. Y no me complaceré, que dice, en vuestras asambleas. Oiga bien eso. Cuando nosotros, hermanos, permanecemos en pecado, cuando el hombre está en pecado, cuando el hombre peca, hermano, y permanece en su pecado, haga lo que haga, no va a complacer a Dios. Y oiga el siguiente versículo. Si me ofreciere, ¿qué? ¿Está conmigo, hermanos? Si me ofreciere vuestros holocaustos, vuestras ofrendas, no las recibiré, ni miraré vuestras ofrendas de paz, de vuestros animales engordados. Ahora, ¿por qué razón Dios no iba a ver eso? Por el pecado que había en su pueblo, por el pecado que hay en el hombre. Pero una vez, hermano, el pecado es quitado de nosotros y todo lo que hagamos puede hallar gracia delante de los ojos de Dios. Pero si usted y yo ahora cantamos y lo hacemos en desobediencia, lo hacemos en pecado, ¿usted cree que va a subir eso a la presencia de Dios? Eso no sube a la presencia de Dios. Eso es abominable. Pero si su corazón, hermano, está limpio, está lavado con la sangre de Cristo, si en su corazón hay paz, si en su corazón hay presencia del Espíritu Santo, todo cántico, hermano, es olor grato delante de la presencia de Él. Por eso, hermano, su vida y mi vida nos conviene, hermano, que nosotros le demos la espalda a Dios a través del pecado. Porque en ese estado, hermano, Dios no va a recibir nada de nosotros. En ese estado, hermano, por más que nos presentemos con sacrificio, mientras, hermano, no haya un corazón contrito y humillado, mientras el hombre no confiese su pecado, mientras el hombre no se aparte de su pecado, no podrá restablecer esa comunión con Dios. Más bien, hermano, yo le diría esta noche, hermanos, procuremos no romper esa relación con Dios. Procuremos, hermano, mantener esa relación. Para poder mantener esa relación, no le demos lugar al pecado en nuestra vida.
Hermano, ya el Señor nos ha lavado, ya el Señor nos limpió, ya el Señor, hermano, nos ha dado perdón de nuestras iniquidades, ya el Señor hizo ese sacrificio perfecto. Hermano, debemos de valorarlo, no podemos pisotear la sangre del Señor, no podemos menospreciar la gracia que el Señor ha tenido para nuestra vida, hermano, cometiendo pecados. Porque si la iglesia, hermano, a estas alturas comete pecado, déjeme decirle que también usted estará alejado de la presencia de Dios. Amén. Yo quiero mencionarle, hermano, algunos ejemplos. Fíjese que vivir, hermano, oiga bien, en gracia con Dios, vivir en santidad con Dios, eso trae protección a nuestra vida. Pero oiga bien, cuando nosotros pecamos, Dios se aparta. Y mire lo que sucede, vaya conmigo al Números capítulo 23. Y quiero leerle, hermanos, el versículo 21. Yo quiero relatarle esto. Hermano, en los tiempos de Balaam había, hermano, un rey llamado Balac. Y usted sabe que Balac, hermano, contrató al profeta Balaam, ¿verdad? ¿Cuál era el propósito de él? Maldecir a Israel. Hermano, en 2, 3 ocasiones el profeta, hermano, oiga bien, se deja comprar por dinero y él está una y otra vez dispuesto a maldecir al pueblo de Israel. Pero cada vez que él subía al monte, hermano, y iba a maldecir al pueblo, en vez de tener palabras de maldición, Dios ponía palabras y terminaba bendiciendo al pueblo. Sí, amén. Hermano, y por último que el rey se enojó porque aquel estaba pagando para maldecir a Israel y aquel lo estaba bendiciendo. Pero oiga lo que dice la Biblia en versículo 23, capítulo 23, versículo 21 de Números. Oiga esto, hermano. ¿Qué dijo el profeta? No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Oiga eso. ¿Por qué Balaam no pudo maldecir al pueblo de Dios? Porque Dios estaba con ellos. ¿Por qué, hermano? Oiga bien, el diablo no nos puede maldecir a nosotros porque Dios está con nosotros. ¿Por qué, hermano? El hechicero, el brujo no puede hacernos daño porque Dios está con nosotros. Pero ¿qué tal si Dios se aparta? Pero ¿qué tal si Dios se aparta de nosotros? Vea lo que sigue diciendo. Versículo 22. Dios, oiga bien, ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como de búfalo. Porque ¿contra qué? Contra Jacob, ¿qué? No hay agüero, no hay adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Oiga bien eso. Mientras Dios esté en nuestra vida, mientras Dios esté con nosotros, hermano, dice la Biblia que no hay hechiceros, no hay agüeros, no hay practicante de esa maldición, hermano, que pueda contra su vida. Hermano, oiga bien, ¿cuándo viene el daño? El daño viene, el mal viene cuando nosotros nos apartamos de Dios. Porque si usted va más adelante, hermano, fíjese que Balaam, el profeta malvado, hermano, oiga bien, como no pudo maldecir a Israel, pero como él tenía amor al dinero, ¿sabes qué hizo? Le dio un consejo al rey Balaam. ¿Cuál fue el consejo? El consejo fue y le dijo al rey: búscate doncellas, búscate mujeres bonitas y ponla delante de los príncipes de Israel, que los seduzca, oiga bien, que llamen la atención de ellos, y vas a ver que van a caer. Y cuando hayan caído, ya no habrá necesidad de que te lo maldiga, porque Dios mismo se levantará contra ellos. Mire qué tremendo eso, hermano. Y en el capítulo 25, ya lo que la Biblia dice: y moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de ¿qué? De Moab. Versículo 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Oiga bien eso. Versículo 8. Y fue, versículo 9 leamos, y dice las consecuencias de esto: y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. Oiga eso,
¿Quién los mató? ¿Quién los mató? Dios. ¿Por qué los mató? A causa del pecado. A causa de que Israel se apartó de Dios. Allá en el capítulo que leíamos anteriormente, en el 23, Dios estaba con ellos. Y ninguna maldición le caía al pueblo. Una vez, hermano, Israel se aparta de Dios. Ahora viene la vara de Dios y mata a 24,000 personas. Vea los estragos que el pecado puede causar en nuestra vida, hermano. Entonces, por eso es que al creyente, a usted y a mí, hermano, no nos conviene pecar. ¿Sí? Usted y yo debemos de pararnos bonitos, debemos de pararnos firmes, hermano, y hacerles frente a la tentación, hacerles frente a la oferta del mundo, hacerles frente al deseo de la carne, pararnos firmes y tener la victoria de Dios. Porque es preferible que usted y yo estemos de la mano de Dios y no que nos volvamos enemigos de Dios. Hermano, ¿quién soy yo? ¿Quién es usted siendo enemigo de Dios? No somos nadie. No somos nada delante de Él. Entonces, hermano, oiga bien, el pecado causa graves daños en la vida del hombre. Saúl, hermano, no obedeció a Dios. Dios le dio orden a Saúl, pero él no obedeció. Como resultado, la Biblia dice que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Y una vez que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, ¿qué pasó? Un espíritu venía y lo atormentaba. Mire cómo es la vida del hombre que desobedece a Dios. Cuando el hombre le falla a Dios, hermano, ya su vida no es igual. Hermano, oiga bien, Saúl de alguna manera disfrutaba de la unción de Dios sobre su vida. Pero una vez desobedeció, el espíritu de Jehová se aparta y ahora el demonio lo atormenta. Ahora, hermano, usted está aquí, usted está bonito, gozándose, deleitando en la presencia de Dios. Apártese de Jehová y va a andar atormentado, hermano. Ahora, hermano, quizás tiene dificultades, pero su alma se goza. Tiene pruebas, pero usted se deleita en la presencia de Dios. Peque y las cosas cambiarán. Oiga eso. Hermano, mire, lamentablemente, hermano, cuando llegan estas fechas, ¿verdad? En las que estamos, las que vamos a llegar, muchos cristianos se apartan del Señor. Se aparta de la presencia de Dios, se aparta de la comunión con Dios y como resultado, siguiente día, hermano, todo vomitado. Amén. Siguiente día todo arrastrado, todo raspado, hermano, oiga bien, todo quebrado, todo apaleado por el diablo. ¿Por qué? Porque se separó de Dios. Y el haberse separado de Dios, hermano, ¿qué pasa? Ahora el diablo hace lo que quiera con la vida de esa persona. Entonces, hermano, oiga bien, nuestra vida debe mantenerse en comunión con Dios. Mire, hermano, ¿qué es lo que sucedió en la vida de Sansón cuando él quebrantó el voto que lo ligaba con Dios? Cuando él quebranta ese voto que lo ligaba con el Señor, hermano, ahora el espíritu de Jehová se aparta de Sansón. Él estaba jugando con el pecado. Él estaba jugando a que no caigo. Amén. Y engañó una y otra vez a aquella mujer llamada Dalila. Pero, hermano, la Biblia dice que, hermano, oiga bien, que Dalila lo atrapó tremendamente hasta que descubrió de dónde provenía su fuerza. Y él le dijo: nunca ha pasado una navaja sobre mi cabeza. Y aquel hombre se quedó dormido en las piernas de Dalila. Y Dalila mandó a llamar a un hombre para que le cortara el cabello. Y cuando aquella mujer le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. ¿Qué dice la Biblia? Sansón dijo: ahora me levantaré como las otras veces. Pero el espíritu de Jehová se había apartado a causa del pecado. Hermano, mire, qué tremendo es, hermano, creer que el hombre puede seguir luchando contra el diablo. Qué difícil es creer que podemos hacerle guerra al enemigo estando en pecado. No, estando en pecado no podemos contra el diablo. Para poder vencer al enemigo, para poder vencer a Satanás, hermanos, tenemos que estar en comunión con Dios. Porque no es usted, el poder de Dios en usted, hermano, contra el enemigo. Entonces, hermano, ahora Sansón dice: me levantaré como las otras veces. Pero ahora ya no tenía la fuerza. Ahora lo ataron, ahora lo encadenaron. ¿Cuáles fueron el resultado de haberse separado de Dios?
el resultado de haber pecado, hermanos, contra Dios. Dice la Biblia, hermanos, que lo ataron y lo fueron a meter allá a la cárcel. Y dice, hermano, vaya conmigo al libro de Jueces, por favor, y vea cuál es el resultado, hermano, trágico a la que lleva el pecado al hombre. Vaya conmigo, por favor. Está despierto todavía, ¿verdad? Esfuércese un poquito, hermano. Ya voy a terminar. Jueces capítulo. Vamos ahí. Vaya conmigo al libro de Jueces. Y vamos a leer el capítulo 16. Vea lo que dice la Biblia. Versículo 25. Aconteció que cuando los filisteos se sintieron alegres en su corazón, ¿qué dijeron los filisteos? Llamada a Sansón. ¿Para qué, hermano? Oiga bien eso. Llamada a Sansón para que nos divierta. Oiga bien, ¿de qué sirve el cristiano cuando peca? De payaso, hermano. ¿Sí? Y es de que no es el que estaba cantando en la vigilia. Y es de que no es el que estaba predicando en la vigilia. Y en Zumba va a la calle ahora. Y todo el mundo se burla. Amén. Y esa no es la que danzaba en el culto. Hermano, y la gente, el diablo empieza a burlarse. ¿Por qué? A causa del pecado. El pecado nos convierte, hermano, en payaso, en diversión de la gente y del diablo. Pero vea lo que sigue diciendo más el texto. Y llamaron a Sansón de la cárcel. ¿Y qué dice la Biblia, hermano? ¿De qué sirvió Sansón? ¿De qué va a servir usted si se aparta de Dios? ¿De qué va a servir, hermano, si usted peca contra Dios? De juguete. Oiga lo que la Escritura dice. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Qué tremendo, hermano. Después de disfrutar de aquella bendición de Dios que venía sobre él, que con una quijada de asno mató a 1000 hombres. Ahora, hermano, aquel hombre fuerte con la unción de Dios, ahora sirviendo de juguete para la gente. Amén. Imagínense nosotros, hermano, haciéndole la guerra al diablo esta noche y el día de mañana sirviendo de juguete. Que Dios nos guarde del pecado. Amén. Que Dios nos guarde de fallarle. Hermano, ¿por qué? Porque el pecado trae consecuencias. Hermano, oiga bien, si usted estaba pensando en darse un deslizón estos días, hermano, momento, deténgase, le puede ir mal. Si usted estaba pensando, hermano, y que pegarse una borrachera hoy el 24 de diciembre, deténgase, le puede ir mal. Se puede convertir en juguete del diablo. Y después, hermano, que le hacía la guerra, ahora el diablo se va a burlar de usted. Hermano, mantengamos integridad ante Dios. ¿Por qué? Porque si pecamos, hermano, el mundo se va a burlar, la gente se va a burlar, el diablo se burlará de nosotros. Por eso debemos de mantenernos para Dios. Porque si no, mire, este hombre sirvió de juguete. ¿De qué vamos a servir nosotros? De burla. ¿De qué vamos a servir? De títere. El diablo nos lo va a arrastrar para donde quiera. Oiga, hermano, porque la Biblia dice que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, hermano. ¿Cómo nos quiere ver el enemigo? Destruido. ¿Cómo nos quiere ver el diablo? En pecado. ¿Cómo nos quiere ver el diablo? Arruinado. ¿Cómo nos quiere ver el diablo? Hermano, totalmente la desgracia. Pero Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Jesucristo apareció para deshacer las obras del diablo. Hermano, oiga bien, por eso debemos de obedecer su palabra. Hermano, si Adán hubiera obedecido el mandato de Dios, Adán no le hubiera ido mal. Hermano, Adán vivía bien. Adán era feliz en el huerto del Edén. Adán no tenía problemas. Adán no le dolía la cabeza, no le dolía la uña, no le dolía el pie. Hermano, no tenía artritis, no tenía gastritis, no tenía úlcera, no tenía cáncer. Hermano, Adán y Eva vivían felices en el huerto del Edén. Una vez pecaron y empezaron los dolores.
Una vez pecaron y empezaron las angustias. Una vez pecaron y empezaron las aflicciones. Una vez pecaron, hermano, y comenzó lo duro para su vida. ¿Por qué? Porque en el huerto del Edén lo tenía todo. En el huerto del Edén no le faltaba nada. En el huerto del Edén, hermano, oiga bien, él vivía una vida deliciosa, una vida agradable. Pero después que pecó, ya Adán ya no pudo estar más en el huerto del Edén. ¿Qué hizo Dios? Lo expulsó del huerto del Edén. Lo expulsó de aquel lugar delicioso. Amén, hermano, una vez nosotros pecamos y ¿sabe qué? Aquella gloria, aquella gracia, aquella bendición que sentíamos se aparta. Y ahora, hermano, ¿cómo queda el hombre? Vacío. ¿Cómo quedó David cuando le falló Dios? No había gozo en su vida. Por eso en el capítulo 51 del libro de los Salmos, vea lo que David dice. Y él dice, vuélveme el gozo de la salvación. Amén. ¿Qué recibimos cuando somos salvos? Recibimos gozo. ¿Qué pasa cuando el hombre peca? Pierde el gozo de su salvación, hermano. Ahora, hermano, ya no le haya sentido a la vida. Ahora ya no le haya razón, hermano, para vivir en esta tierra. ¿Por qué? Porque perdió el gozo de la salvación. Ahora, hermano David, vemos a un David contristado, vemos a un David en una situación difícil, hermano. Nosotros conocemos que David era un hombre que adoraba a Dios, hermano, y que cuando se restauró siguió adorando a Dios, pero pasó por un proceso, hermano, donde no sentía gozo. Antes danzaba en la presencia de Dios, antes cantaba salmos espirituales, antes hacía todo con libertad, pero ahora lo quiere hacer, pero en vez de sentir alegría, hermano, no hay gozo en su vida. Aleluya. ¿Por qué, hermano? Una persona en pecado no se goza en la presencia de Dios. Una persona, hermano, en pecado no recibe la gloria de Dios sobre su vida mientras no se aparte del pecado. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermano, óigame, nosotros debemos de permanecer para Dios. Debemos de mantenernos para Dios. Un momento de placer no vale la pena. Hermano, una aventura no vale la pena. Hermano, la presencia de Dios es tan especial para nuestra vida que no podemos cambiarla por nada. Pero hay cristianos que no han entendido qué significa la gracia de Dios y cambia la salvación por cualquier cosa. Cambia la bendición de Dios, hermano, por cualquier cosa de esta tierra. Cambia la bendición de Dios, hermano, por un plato de lentejas como Esaú, que cambió la primogenitura. Entonces, hermano, nosotros debemos de mantenernos para Dios. ¿Por qué? Porque si pecamos, perdemos el gozo de la salvación. ¿Sí? Y después tenemos que ver un hermano que llega a la iglesia y todo el mundo se goza, danza, habla en lengua, profetiza, y él cautivo. Ve que otros lloran y él. Amén. Ve que otros derraman lágrimas y él. Ve que otros sienten felicidad y él no siente nada. ¿Por qué? Porque el pecado esclaviza, el pecado nos hace miserables, el pecado, hermano, acaba con la felicidad del hombre. Hermano, porque una vida sin Dios, esa vida no sirve, esa vida no es agradable. La vida linda en esta tierra es tener a Jesús en nuestro corazón. Pero vivir sin Dios en esta tierra, hermano, es que mejor morirse. Sí. Hermano, una vida sin Dios, no de ahí venimos, pues. Sí. Cuando usted ha experimentado la vida espiritual, cuando usted ha experimentado la gloria, la gracia de Dios, muchos de nosotros hemos dicho, ¿cuánto tiempo pasamos, hermano, desperdiciándolo? Oiga bien, no disfrutando de lo que ahora nosotros podemos disfrutar. Hermano, hay ancianos que han llegado al evangelio y yo he tenido que oír a muchos de ellos y dicen, ojalá hubiera llegado joven para disfrutar esto. Gracias a Dios todavía llegó cuando estaba viejo. Porque algunos hermanos no llegaron y ya están en el lugar de tormento. Pero usted y yo estamos aquí adorando al que vive por los siglos de los siglos. Hermano, y tenemos que valorar eso. Tenemos, hermano, oiga bien, que valorar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nosotros no podemos darle la espalda a Dios a través del pecado. Nosotros no podemos apartarnos, hermano, del Señor. El escritor de los Hebreos dice
que en la ley de Moisés, cuando se quebrantaba un mandamiento, ¿qué dice la Biblia que hacían con aquel hombre? Que merecía la muerte. Y la Biblia dice, cuánto más pensáis que merece aquel que pisotear la sangre de Cristo. Si estuviera por inmunda la sangre de Cristo. Amén. Oiga bien, ahora, si aquel que violaba la ley, hermano, merecía la muerte, ¿qué merece aquel que tiene, hermano, como común en poco valor el sacrificio de Cristo? Ya no solo merece la muerte, sino que la condenación eterna, hermano. La muerte es muy poquito, la condenación eterna por no valorar el sacrificio de Cristo. Entonces, hermano, veamos algo más que hace el pecado. El pecado, hermano, denigra el carácter del hombre. ¿Sí? Oiga bien, el pecado destruye el carácter del hombre. ¿Por qué, hermano? Porque ahora vemos a las hermanas y las vemos bien elegantes, bien vestiditas, bien honestas. Pero una vez, hermano, la hermana peca, la vemos toda arruinada, toda destrabada, hermano, toda hechonada. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se apartó de ella. Hermano, qué terrible eso. Qué tremendo, hermano, cuando uno es testigo, hermano, de un hermano. Yo he sido testigo de una hermana que, hermano, le sirvió a Dios, tuvo el ministerio, adoraba a Dios, predicaba bonito. Hermano, cuando esa mujer ministraba, había presencia de Dios. Y ahora, hermano, que está sin Dios, oiga, hermano, vemos a una persona arrastrada, arruinada en pecado, haciendo cosas que nunca había hecho. Porque el pecado lo que hace es, hermano, oiga bien, denigrar el carácter moral del hombre. Y ahora cuando vemos a una persona pecar, hermano, vemos a una persona hacer cosas que antes no las hizo. Vemos que, hermanos, cometer acciones que antes no lo hizo. ¿Pero por qué, hermano? Porque el pecado lo que hace es degradar el carácter del hombre. Adán era un ser moral, Adán era un ser espiritual, Adán era un hombre que tenía comunión con Dios. Pero cuando pecó, dejó de ser aquel ser moral y se convirtió en un ser inmoral. Oiga bien eso. Cuando el hombre peca, dejó de ser, oiga bien, un ser que adoraba a Dios, un ser que tenía gracia delante de los ojos de Dios, y pasa a ser a un hombre inmoral delante de Dios. Yo quiero que lea conmigo la Biblia. Romanos capítulo 1, versículo 24. Vaya conmigo, hermano. Y leámoslo juntos. ¿Ya quieren ir? Yo vengo de más lejos y todavía no me quiero ir. Capítulo 1, por favor. Versículo 24. Vea lo que la Biblia nos dice. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Oiga bien eso. Cuando el hombre se aparta de Dios, cuando el hombre está alejado de Dios, hace cosas que en Dios no las hiciera. ¿Cómo qué cosa? ¿Qué sigue diciendo? Oiga, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Después, oiga, hermano, qué triste que después que usted ha dicho, hermano, qué lindo es sentir la gloria de Dios, qué lindo es sentir la presencia de Dios. Después que usted ha hablado en lengua, profetizado, ha danzado, hemos predicado, el día de mañana lo vemos persinándose delante de San Simón. Aleluya. Qué desgracia más grande, hermano. Aleluya. Qué vida más miserable esa, hermano. Porque oye lo que la Biblia dice. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, haciendo cosas que en Dios no le habían hecho. ¿Por qué? Porque el carácter del hombre se denigra a causa del pecado. El carácter del hombre se deteriora a causa del pecado. Ve el 26 que dice: por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también el hombre
dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibieron en sí mismos la retribución debida a su extravío. El hermano que llegaba a la iglesia, hermano, con la Biblia debajo del brazo, manga larga, ahora está bolo, dándole beso a otro bolo. Mire qué desgracia, hermano. Amén. Aquella mujer, hermano, honesta, que llegaba a la iglesia, hermano, con gran gozo, con gran felicidad, bien vestidita. Ahora, hermano, la ven arrastrada junto con los demás bolos. Lo que hace el pecado. ¿Sí? Lo que hace el pecado es, hermano, que el hombre llega a hacer cosas vergonzosas. Sí, así es. Entonces, hermano, oiga bien, nosotros debemos de cuidarnos para Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el hombre pierde la gracia de Dios, hermano. Hoy, ¿quién no le dice a uno, verdad? Qué guapo anda, hermano, ¿verdad? Qué guapa anda, hermana, qué bonita se ve. ¿Por qué lo ven? Porque tiene la gracia de Dios. Es todo negrito, chiquito, feíto, gordito, pelo parado y todo. Pero la gente le dice, qué bonito, la gracia de Dios. Una vez, hermano, usted se aparta del Señor y ya no le dicen bonito, ahora lo ven feo. Porque antes lo veían bonito por la gracia de Dios. Pero una vez el hombre se aparta de Dios, pierde la gracia. Amén. ¿Por qué? Porque ese hombre ya no es feliz. Ese, hermano, una persona que se aparta del evangelio, nunca vuelve a ser feliz esa persona. Aleluya. Una persona que ha tenido conocimiento de Dios, hermano, y anda en el mundo, ya ni el mundo disfruta. Ya no siente, hermano, el mismo placer que sentía antes cuando andaba en el mundo sin haber conocido a Dios. Ahora, hermano, el hombre, después de que ha estado ante la presencia de Dios y se aparta, ya no disfruta ni el mundo ni disfruta a Dios. Su vida está perdida totalmente. Ahí, hermano, que solo un milagro de Dios puede restaurar, porque, hermano, Dios es poderoso para restaurar vida. Entonces, hermano, porque el hombre puede caer en la vil desgracia, pero si Dios tiene misericordia, Dios lo levanta, Dios lo restaura, Dios le da oportunidad. Pero nosotros no podemos llegar a ese extremo, hermano. No debemos, hermano, en ningún momento permitir llegar ahí. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pierde la gracia de Dios, hermano, se vuelve un hombre agresivo, se vuelve un hombre impulsivo, se vuelve un hombre machista, se vuelve un hombre rebelde, se vuelve, hermano, una sola desgracia. Pero cuando el hombre tiene a Dios, hay humildad, hay mansedumbre, hay obediencia. Pero cuando el hombre le falla a Dios, hermano, todo eso lo pierde. Sí, así es. Todo eso lo pierde. Entonces, hermano, nosotros, oiga bien, debemos de mantenernos en el Señor. ¿Por qué, hermano? Oiga bien, porque si nosotros nos apartamos de Dios, no solo vamos a perder la gracia, no solo vamos a perder la comunión, podemos perder hasta la vida eterna. Entonces, hermano, Dios le dijo bien claro a Adán, el día que tú comas de ese fruto, ese árbol, morirás, le dijo. Y nosotros vemos, hermano, a Adán y muere ahora. Espiritualmente estaba muerto. Por eso la Biblia dice que Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. ¿De qué muerte hablaba el Señor? De la muerte espiritual. De esa vida donde no había comunión con Dios. De esa vida donde no había una relación con Dios. Adán murió. Hermano, el pecado a continuación también trajo otro resultado. ¿Cuál? El deterioro físico y como fin la muerte física. Entonces Adán ya no solo murió espiritualmente, sino que también murió físicamente. Pero ¿sabe cuál es la peor desgracia de un ser humano? Es que muere en pecado. Porque si muere en pecado, a continuación viene una tercera muerte. ¿Cuál es esa tercera muerte? La muerte eterna. Oiga bien eso. Muerte espiritual, muerte física y muerte eterna. ¿Cuál es la muerte eterna? Hermano, oiga, es aquella donde el hombre que muere en pecado resucita, pero no para la vida, sino para la condenación. Mire qué triste realidad, hermano, lo que el pecado hace.
Lo que el pecado hace es llevarnos a la muerte y posteriormente llevarnos a la condenación eterna. Hermano, así de que si usted pensaba fallarle a Dios, hermano, ya no lo haga. Amén. Ya no lo haga, hermano. Sí. Sí, porque si lo hace usted se va a arrepentir una y mil veces. Y antes que pase eso, hermano, mejor deténgase. Sí. ¿Por qué? Porque nada de esta vida, hermano, vale la pena. Nosotros no podemos volver a la esclavitud. Acuérdese de que, hermano, el pecado nos hizo esclavos. Pero si nos dejamos vencer otra vez por el pecado, volvemos a ser esclavos del pecado. Sí, así es. Entonces, hermano, oiga bien, hermano, oiga, usted y yo no debemos de caer en pecado, porque si no, luego, hermano, vamos a ser esclavos de cosas que antes no las hicimos. Sí. Por eso, hermano, el hombre debe cuidarse para Dios, debe de obedecer la palabra de Dios. Obedezcamos la palabra de nuestro Dios, hermano, y apartémonos de todas aquellas cosas que pueden, hermano, llevarnos a la desgracia, hermano, porque el pecado destruye hogares, el pecado destruye familias, el pecado destruye cristianos, el pecado destruye ministros, el pecado destruye gente con buenos talentos delante de la presencia de Dios. Sí, así es. Óigame, quiero decirle algo, hermano. Mientras estemos en esta tierra, todos somos vulnerables a eso. Sí, sí. Ahora, pero ¿sabe cuál es el momento preciso cuando una persona puede pecar contra Dios? Cuando nos descuidamos. Sí. El cristiano tiene, por eso es que la exhortación del Señor es que el cristiano tiene que velar, el cristiano tiene que estar despierto, hermano, viendo por donde el enemigo va a atacar, que no lo tome por sorpresa. El cristiano siempre tiene que estar preparado contra las acechanzas del enemigo. Hermano, porque si no velamos, hermano, en un momento de debilidad, hermano, podemos perder mucho. Por eso los descuidos en la vida del cristiano, hermano, no se puede dar el lujo, oiga bien, de perder tiempo. No se puede dar el lujo, hermano, de quedarse de una adoración, de quedarse de un culto, de quedarse de una vigilia. ¿Por qué? Porque el diablo puede llegar. ¿Se acuerda de David? La Biblia dice que en el tiempo que los reyes iban a la guerra, ¿a dónde se quedó David? Se quedó durmiendo. Y cuando se despierta David y empieza a caminar por el terrado, vio que allá estaba una muchacha hermosísima bañándose. Y no solo la vio, sino que la mandó a llamar y vivió con ella y cometió adulterio. Sí. Posteriormente cometió homicidio. ¿Por qué? Porque no estaba donde estaban los reyes en la guerra. Cuando usted y yo no estamos en batalla, cuando usted y yo nos descuidamos, hermano, el pecado nos puede causar daño a nuestra vida. El diablo puede hacer daño a nuestra vida. Por eso yo les aconsejo esta mañana, hermano, no se descuide. Amén. No se descuide. Hermano, manténgase firme, manténgase constante, manténgase buscando a Dios. Porque, hermano, cuando usted se descuida, usted empieza a pensar cosas del mundo, empieza a sentir deseos de la carne. Pero si usted está una vida dedicada, una vida consagrada, una vida entregada, hermano, oiga, el diablo lo va a ver, lo va a visitar a su casa. Usted está orando, el diablo va a su casa y está leyendo la Biblia. El diablo va otra vez a su casa y usted sigue orando. El diablo va a su casa y lo haya leyendo la Biblia. Y va por la noche y lo haya orando, hermano, y va por la madrugada y usted está chillando en la presencia de Dios. Así debe ser nuestra vida. ¿Por qué, hermano? Porque si no es así, nosotros podemos ser presa fácil, hermano, del pecado. ¿Por qué, hermano? Mire, cuando nosotros vemos los hombres de la Biblia, ¿cuándo le fallaron a Dios? Cuando se descuidaron. ¿Cuándo le falló David a Dios? Cuando se descuidó. ¿Cuándo le falló Sansón a Dios? Cuando se descuidó. Entonces, hermano, oiga bien, los ejemplos que tenemos, debemos de aprender, hermano, a no descuidar nuestra vida espiritual. Sabiendo, hermano, que el Señor viene pronto. Amén. Con mucha más diligencia, nosotros debemos de atender a las cosas que hemos oído. Con mucha más diligencia, hermano, debemos de entregarnos a Dios. Amén. Porque el pecado causa daños tremendos, hermano. Cuando nosotros analizamos la vida de David, de cierto Dios le perdonó su pecado, pero consecuencias hubieron, hermano. Consecuencias vinieron a su familia. Consecuencias, hermanos, terribles que las tuvo que sufrir en carne propia a causa del pecado que había cometido.
Hermano, oiga bien, ¿para qué sufrir tanta consecuencia cuando podemos seguir gozándonos en la presencia del Señor? Hermano, cuando podemos seguirnos deleitando en la presencia de Dios, porque el pecado nunca va a traer nada bueno para nuestra vida. El pecado, hermano, nunca va a traer satisfacción para nuestra vida. Adán y Eva pecaron y ahora empezaron a ver cosas que antes no veían. Yo siempre he dicho esto, Adán y Eva toda la vida estuvieron desnudos. Pero una vez, hermano, ellos pecaron, se le abrieron los ojos. ¿Cuáles ojos? Los de la inmoralidad. Ahora Adán vio a Eva y a Eva vio a Adán y se sorprendieron que estaban desnudos. Tuvieron vergüenza, se escondieron. Mire lo que el pecado hace, hermano, en la vida del hombre. ¿Sí? Pero ahora usted es cristiano, va donde quiera. Hermano, oiga bien, la gente lo ve, quizás la gente critica porque es cristiano, pero gloria a Dios, es mejor que lo critiquen como cristiano y no que lo critiquen como ladrón, y no que lo critiquen como golo, como prostituto, como ramero, como adúltero, hermano. Mejor que lo critiquen como hijo de Dios. ¿Sí? Hermano, pero que nos critiquen porque andamos haciendo lo malo, eso no vale la pena. Entonces, hermano, oiga bien, nosotros debemos de mantenernos en el Señor para no volver a ser esclavos del pecado. Yo no quiero volver a la esclavitud, ¿y usted? No, hermano. Si esta vida es bonita, ¿sí? Esta vida es de libertad en Cristo Jesús, ¿sí? Y donde quiera que va usted, invoca a Dios y usted se goza, usted se deleita, pero en pecado ya no va a ser igual. Amén. En pecado, hermano, usted ya no tiene la libertad de parar donde quiera. Pero, hermano, mientras usted esté en comunión con Dios, usted se para donde quiera y el Señor lo respalda y lo bendice, ¿sí? Ahora, ¿por qué, hermano? Una vida en obediencia a Dios, hermano, es una vida que tiene el favor de Dios. Pero una vida en pecado es una vida que ha perdido el favor divino de Dios. Ya ni Dios pelea por la vida de esa persona. Miren qué es lo que sucede, hermano, cuando el pecado está en nuestra vida. La Biblia nos habla allá en el libro del profeta Zacarías, capítulo 3. Nos habla del sumo sacerdote Josué. Hermano, él viene ante Dios, hermano. Oiga bien, pero ¿quién estaba ahí a un extremo, a un lado? Dice que ahí estaba Satanás. ¿Qué estaba haciendo ese diablo metido ahí? Acusando al sumo sacerdote. ¿Por qué lo estaba acusando? Porque el sumo sacerdote estaba en pecado. ¿Sabe, hermano? El diablo se opone a que Dios nos bendiga cuando hay pecado en nuestra vida. Leamos la Biblia. Por favor, Zacarías. Y vea, hermano, que Dios no nos puede bendecir si estamos en pecado. Capítulo 3, versículo 1. Oiga lo que la Biblia dice. Y me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba en su mano derecha. ¿Para qué estaba ahí? Para acusarle. Para acusarle. Veamos cuál es la razón. Versículo 3. Y Josué estaba vestido ¿de qué, hermano? De vestiduras viles. Y estaba delante del ángel. ¿Cómo estaban sus vestiduras? Viles. ¿Cómo estaba Josué? En pecado. En pecado me ha llegado ante el Señor. ¿Qué pasa cuando usted va en pecado y va a orar? ¿Qué pasa cuando usted está en pecado y va a cantar? Ahí está el diablo. Este es el pecado, este es mi Biblia. Este es mi. Este no puede decir, este es pecado. ¿Sí? Pero mire como la misericordia es grande. Y el ángel de Jehová ordena: quítenle esas vestiduras viles y vístanlo de vestiduras blancas, de vestiduras de gala. Amén. Y una vez, hermano, oiga bien, y una vez el ángel de Jehová le puso vestidura blanca al sumo sacerdote, y el diablo tuvo que huir de ahí. Ya no pudo seguir acusándolo. Amén. ¿Qué quiero decirle eso? Hermano, una vida en pecado es una vida señalada por el diablo. Es una vida, hermano, donde el diablo se opone, hermano, a que nosotros seamos bendecidos. Porque nosotros, hermanos, no podemos seguir recibiendo de Dios mientras no nos apartemos de nuestros pecados. Entonces, cuando el sumo sacerdote llega ante Dios,
ahora hay alguien que lo está señalando. ¿Por qué lo estaba señalando? Porque estaba en pecado. ¿Sí? Una cosa es que el diablo lo señale porque está bien delante de Dios. Porque el diablo no deja de señalarnos de una y de otra manera. ¿Sí? No, el diablo no deja de calumniarnos. Hermanos, andamos bien, el diablo nos calumnia. Pero bienaventurado, ¿verdad? Cuando el diablo habla a nosotros y habla mentira, habla engaño, que no es cierto, hermano. Pero qué problema más grande, hermano, cuando el diablo nos señala, porque hay pecado en nuestra vida. Entonces, hermano, oiga bien, el pecado causa tremendo daño a la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque aquel cristiano que era libre para servirle a Dios, ahora ya no quiere. ¿Sí? Ahora ya no tiene deseo de servir. Ya no tiene deseo ni de ir al culto. No tiene deseo de orar. No tiene deseo de leer la Biblia. No tiene deseo, hermano, de ir a visitar, de ir a evangelizar. Ya perdió todo. ¿Por qué? Por causa del pecado. Pero hermanos, cuando una vida anda bien con el Señor, hermanos, si Él se deleita, ama hacer la obra del Señor. Pero cuando la persona ya anda en desobediencia, solo ve defectos, él solo pone excusa, pone pretexto, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ella anda mal. Porque el pecado eso hace, hermano, en nuestra vida. Pero, hermano, nosotros debemos de apartarnos de ellos. ¿Sí? Hermano, oiga bien, porque lo peor que puede suceder es que el pecado nos lleve a nosotros a la condenación del infierno. Una vez nos lleva a la condenación del infierno, hermano, y allí ya no hay novenario, allí no hay 40 días, ahí no hay cabo de año que lo saque del infierno. Es ahora en vida que usted y yo, hermano, podemos ser sacados de esa esclavitud del pecado por la sangre de Jesucristo, por el sacrificio de Cristo. Hermano, oiga bien, porque no hay nada en esta tierra que pueda liberar al hombre, solo el sacrificio de Jesús. Entonces, hermano, oiga bien, no permitamos que el enemigo nos cause daño. No permitamos que el pecado cause estragos en nuestra vida. Hermano, porque cuando uno de nosotros falla, hermano, no solo somos dañados nosotros, es dañado nuestra familia. Cuando el padre cae en pecado, cuando la madre cae en pecado, ¿sí detrás van los hijos? Sí, así es. ¿Sí? Detrás van los hijos. Entonces, hermano, como el objetivo de Satanás es destruirnos. El objetivo de Satanás es hacernos caer en pecado. Y una vez en pecado, somos presa fácil, hermano. Sí, en Dios somos invencibles. Sin Dios somos víctimas, hermano. Sí, así es. Entonces, hermano, mantengámonos al margen de la palabra de Dios. Obedezcamos, hermano. Si ya un poquito, hermano, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esforcémonos, hermanos, luchemos, oiga bien, porque muy pronto sonará la trompeta y la lucha en esta tierra se acabará, hermano, oiga bien, y cuando seamos levantados, ya no habrá pecado que nos dañe. Amén. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que luchar, tenemos que pelear, tenemos que esforzarnos, tenemos que santificarnos, tenemos que guardarnos para Dios. Porque puede ser terrible, hermano. Qué triste sería, hermano, que después de que hemos estado toda esta noche adorando a Dios, el día que suene la trompeta nos quedemos por causa del pecado. ¿Sí? Pero si alguien esta noche, hermano, está en este lugar y ha pecado delante de Dios, usted está aquí porque Dios quiere hacer algo en su vida. Usted está aquí porque Dios quiere restaurarlo. Porque muchas veces el hombre piensa que se puede esconder del ojo de Dios. Pero nosotros no nos podemos esconder del ojo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce sus pensamientos, sus intenciones. Dios conoce su vida oculta, su vida privada. Hermano, y si hay pecado en este lugar, en alguno de nosotros, de los que estamos aquí, hoy es la oportunidad para que Dios lo restaure. Hoy es la oportunidad para que Dios lo levante. Aunque hay consecuencias contra el pecado, hermano, oiga bien, pero antes que la justicia de Dios se manifieste, Dios manifiesta su misericordia. Dios manifiesta su gracia, hermano, ¿para qué? Para restaurar la vida del hombre.
Quizás, hermano, usted tiene días de no sentir la bendición de Dios porque cometió una falta, porque cometió un pecado. Quizás no lo ha confesado, no lo ha declarado delante de Dios y usted ya no haya que hacer. Pero la Biblia, oiga, les tengo una noticia. La palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué vamos a alcanzar? Vamos a alcanzar misericordia. Pero más el que encubre su pecado, dice la Biblia, que no prosperará. Pero el que lo confiesa, que va a alcanzar misericordia. Hay personas que dicen que peca y dicen, sí, pero Dios va a tener misericordia de mí. Es que la misericordia no se va a manifestar en tu vida mientras no confieses su pecado. Porque la misericordia de Dios puede estar, pero mientras el hombre no confiese su pecado, la misericordia no se manifiesta. Porque el texto dice que una vez la persona confiesa su pecado y entonces se manifiesta la misericordia de Dios. Ahora, pero hermano, usted peca y está encubriendo eso, hermano, y se muere con eso. Ay, hermano. Aunque aquí le estén diciendo el día de su vela, diciendo, el hermano ya está con Cristo. ¿Cuál? Si no confesó su pecado oculto. ¿Quién sabe, hermano? Porque muchas veces, hermano, uno como pastor dice que en paz descanse ya el hermano, ya está delante de nosotros. Y muchas veces en pecado murió el pícaro, hermano. En desobediencia murió y uno mandándolo para el cielo. ¿Por qué? Porque no confesó su pecado. Hermano, porque no fue restaurado por la misericordia de Dios. Pero ahora, hermano, nosotros estamos aquí y la gracia de Dios quiere hacer algo más en nosotros. ¿Sí? Porque la Biblia dice a través del apóstol Juan, hermano, diciendo, hijitos míos, si alguno pecare, que tiene, abogado para con el Padre. Perdón de pecados, ¿sí? Entonces, hermano, la misericordia de Dios, ¿sabe por qué estamos con vida? Si usted respira esta noche, hermano, usted tiene vida, tiene oportunidad. ¿Para qué? Para que nos afirmemos, hermano, delante de Dios. Si la Biblia dice que, hermano, Dios no retarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor dice que es paciente y misericordioso, hermano, no queriendo, oiga bien, que nadie se pierda, sino que todos procedamos a la vida eterna. ¿Sabe qué hacemos nosotros? Ese pasaje se los aplicamos al amigo, pero eso no es para el amigo, es para la iglesia. Oiga lo que estoy diciendo. Porque el apóstol estaba hablando a la iglesia. ¿Qué significa eso? Que dentro de la iglesia hay gente que necesita afirmarse, que necesita enderezarse, que necesita ponerse a cuenta, hermano, delante de Dios. Porque el Señor, hermano, por eso no ha aparecido. Porque Él está teniendo paciencia, hermano. Que el hermano que anda un poco torcido se enderece. Que el hermano que anda un poco mal, que se ponga a cuenta con el Señor. Que el hermano que está jugando al cristianismo, ¿verdad? Por rato en el evangelio y por rato en el mundo. No, hermano, hay que definirnos delante de Dios. Hay que definirnos. O somos cristianos o somos hijos del diablo. ¿Sí? Porque la Biblia sí dice, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Aquellos hombres llegaron donde Jesús les dijo, nosotros jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Pero qué le dijo Jesús? Vosotros sois esclavos. Porque los deseos de vuestro padre, el diablo, queréis hacer. Ustedes me quieren matar. Ahora, ¿de quién era hijo? Del diablo. Pero el Señor les invitó y les dijo, y conoceréis la verdad. ¿Y qué pasará? Y la verdad, ojalá libre. Amén. ¿Por qué? Eso es lo lindo de conocer la verdad de Dios. Que la verdad nos hace libre para adorarle a Dios. Pero el pecado nos amarra las manos. Nos cierra la boca. ¿Sí? Nos ata los pies para ya no servirle a Dios. Hermano, es que el pecado es difícil agradar a Dios. Por eso, hermano, si alguien esta noche necesita reconciliarse con Él, hoy es la oportunidad, hermano. Dios no quiere que se vaya así como vino. Dios quiere que se vaya restaurado. Amén. Esta mañana es una mañana donde Dios puede restaurar la vida del ser humano. Yo quiero que se ponga de pie esta mañana.
Bendito sea el Señor. Dios tiene el poder para restaurar nuestra vida. Dios tiene la autoridad para hacer cosas grandes en nuestra vida, hermanos. Si usted ha venido luchando, hermano, contra el pecado, siga luchando. Usted ha logrado vencer hasta este día. Fortalézcase en el Señor y siga venciendo, hermano. Siga esforzándose, siga luchando. Vale la pena, hermano. Oiga, hermano, hacerle frente a las tentaciones, al pecado, porque delante, hermano, viene la recompensa de Dios, porque delante viene la bendición para nuestra vida. Oh, bendito sea el Señor. Cierre sus ojos y dele gracias a Dios en esta hora. Dele gracias al Señor, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo sacó del pecado. Dios lo sacó de esa vida miserable. Dios metió su mano ahí donde estábamos hundidos en la desgracia, ahí donde estábamos hundidos en la miseria, ahí donde estábamos sin Dios y sin esperanza. Pero el Hijo de Dios descendió y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuánto tiempo el pecado te hizo daño? ¿Cuánto tiempo el pecado causó grandes estragos en nuestra vida? Mi hermano, ahora Dios te ha hecho libre. Ahora Dios te ha liberado. Ahora Dios te ha restaurado. Ahora Dios te ha dado nombre. Ahora Dios te ha dicho: mío eres tú, mi hijo. Él te ha dado nombre. Él te ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios. Y si eso fuera poco, Él te ha hecho heredero juntamente con su Hijo. En esta mañana, si hubiera alguien entre nosotros que le ha fallado a Dios y que ha estado viviendo una vida afectada por el pecado, Dios te trajo a este lugar para ser restaurado. No permitas que el pecado siga haciendo estragos en tu vida. No permitas que el pecado te siga dañando. Entrégale tu corazón a Dios. Entrégale tu vida a Dios. Entrégale tu mente a Dios. Entrégale tu ser a Dios. Entrégale espíritu, alma y cuerpo a Dios. Oh Padre amado, esta noche mi alma te alaba. Oh, mi alma te adora. Oh, mi alma te exalta. ¿Cuánto tiempo, hermano, pasamos siendo esclavos del pecado y ahora somos libres para adorarle? Ahora el Señor nos ha restaurado. Él te ha dado vida. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él extendió su mano y te sacó del lodo cenagoso. Él te sacó del pozo de la desesperación. Él te sacó de esa condición miserable. Él te sacó de ahí donde estabas, en esa vida de amargura. Él te sacó de ese mundo de tinieblas y te ha traído a la luz admirable. Él te ha traído a la verdad. Él te ha hecho libre para adorarlo. Él te ha hecho libre para que lo exalte. Él te ha hecho libre para que lo glorifique. Él te ha hecho libre para que le des alabanza esta mañana. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Yo quiero que usted cierre sus ojos y alabe a Dios. Yo quiero que usted cierre sus ojos y adore a Dios esta mañana. Oh, bendito sea la gloria de Dios. Hay poder en Jesús. Hay poder en Cristo. Quizás has venido luchando. Quizás has venido peleando con la dificultad, con la prueba, con el problema, con las tentaciones. Y hasta este día has vencido. Fortalécete en el Señor. Fortalécete en el poder de su fuerza. Fortalécete un momento más. Toma fuerza en el Señor. Lo que viene no es fácil. Lo que viene no es fácil para tu vida. Pero sepa que si tú estás con el Señor, en Cristo somos más que vencedores. Si tu vida está en el Señor, en Cristo eres más que vencedor. Oh Padre, en esta hora, Señor amado, clamo, oro por este pueblo, Señor. Oh Dios mío, Señor amado, el diablo ha demandado nuestra vida.
El diablo ha pedido nuestra vida. El diablo quiere zarandear la vida de tus hijos, Señor. Pero como tú le dijiste a Pedro, yo he rogado a Dios para que tu fe no falte. Oh, alabanzas a ti, oh Dios. Oh, alabanzas a ti, Señor amado. Oh, alabanzas a ti, Cordero de Dios. Oh, alabanzas a ti, Cordero Santo. Oh, gloria a ti, Señor amado. Oh, gloria a ti, Señor. Oh, gloria a ti. Aquí hay un pueblo que se fortalece en el poder de Dios. Aquí hay un pueblo que se fortalece en el poder de Dios. Aquí hay un pueblo que toma fuerza en el Señor para resistir al diablo, para resistir la tentación, para resistir el pecado. Señor amado, fortalécelo. Llena la vida de tu hijo, llena la vida de tu pueblo, llena la vida de tu iglesia, llénala en esta mañana, llénalo del poder de Dios, llénalo de la gloria de Dios, llénalo de la unción de Dios. Oh Padre, en esta hora deposita más de ti, deposita más de ti en nuestra vida, deposita más de ti, Señor amado, en nuestra vida. Toma control de tu pueblo, toma control de tus hijos, toma control de esta iglesia, toma control de este pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Venga llenando de su gloria, venga llenando de su gloria, Padre, en el nombre de Jesús, 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 Señor amado. La victoria, la victoria, la victoria, la victoria en el nombre de Jesús, la victoria contra el pecado, la victoria contra la tentación, la victoria en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mira, mi hermano ha venido luchando contra el pecado, ha venido luchando contra la tentación y ha vencido, Padre. Dale fuerza, dale fuerza, dale fuerza, Señor. Fortalécelo, Señor, fortalécelo, Cristo de la gloria. Oh, fortalécelo, Cristo bendito. Fortalécelo, Cristo bendito. Oh, Señor, derrama tus poderes. Oh, derrama esa unción, Señor amado.